Bienvenidos nuevamente al curso básico de inglés. Hoy ya es nuestra sexta clase. Los contenidos del día de hoy van a ser, vamos a ver vocabulario de los adjetivos calificativos, vamos a ver también su forma superlativa y comparativa para que ya podamos comenzar a hacer oraciones un poco más complejas. Partamos entonces aprendiendo acerca de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, como su nombre lo dice, son aquellos que van a calificar. ¿Y qué es lo que van a calificar? El sustantivo. Por lo tanto, lo modifican, le dan una característica. Por ejemplo, yo puedo decir, el oso peludo salió de su cueva. Y peludo me va a estar dando una característica de cómo era el oso. Si yo digo, por ejemplo, el oso morado salió de su cueva, entonces morado es el adjetivo calificativo, ya que me está diciendo una característica del sustantivo, que en este caso es el oso. Si yo digo el oso café, el oso grande, el oso gordo, todas estas palabras que le siguen me están diciendo una característica de este sustantivo, que si bien hay muchos, yo me estoy refiriendo a ese oso en particular. Por lo tanto, algunos adjetivos tienen relación con la altura, la forma, la densidad, el grosor, los colores, características subjetivas como lindo, feo, amable, características objetivas como estas que todos que los miremos digamos lo mismo. Por ejemplo, si es más ancho o si es más pesado que otra cosa, etcétera. Y otras formas también de estos adjetivos calificativos. Ahí está, entonces yo hablo de el oso peludo y peludo vendría siendo mi adjetivo calificativo. Ahora tenemos una tabla con ciertos adjetivos en español y yo ya los traducí y le muestro su traducción en inglés. ¿Cuál es la idea? Es que usted no se quede solamente con esto, sino que pueda en su diccionario o mediante Google, puede usted también averiguar acerca de estos adjetivos. Entonces tenemos, por ejemplo, el adjetivo lindo, que en inglés es cute, el adjetivo hermoso, que es beautiful, alto, tall, bajo o corto es short, largo, long, sabroso, tasty, amigable, kind, entretenido, entertaining, gordo, fat, grande, big, pequeño, small, frío, cold, caluroso, warm. Estos son algunos ejemplos. Entonces, de todos estos adjetivos también los podemos clasificar en adjetivos largos y adjetivos cortos. Los adjetivos largos van a ser aquellos que tienen más o igual a 3 sílabas. Por ejemplo, de la tabla podemos encontrar beautiful, entertaining, que si lo separamos, ¿verdad? Por ejemplo, beautiful sería beautiful, tiene 3 sílabas. Por lo tanto, cabe dentro de la descripción del adjetivo largo. El adjetivo corto va a ser aquel que tiene 2 sílabas o menos. Por ejemplo, cute, tall, short, long y el resto de los adjetivos que están en la tabla que coincidencialmente es que son la mayoría cortos. Esto no quiere decir que la mayoría de los adjetivos lo son, sino que los adjetivos que están aquí, que son los que más utilizamos nosotros en español, en nuestro diario hablar, tienden a ser más cortos. Y la diferencia está, por ejemplo, entre tasty y tall, por ejemplo, es que tasty tiene 2 sílabas, en cambio tall tiene una. Entonces caben dentro de la misma descripción de adjetivo corto. Y esta clasificación nos ayuda a determinar en un futuro a cómo vamos a utilizar el adjetivo de acuerdo al contexto de la oración. ¿Por qué? Porque en su forma superlativa y comparativa es distinto a cómo yo voy a utilizar y qué otras cosas voy a modificar el adjetivo dependiendo de la longitud del adjetivo. Lo vamos a ver más adelante cada uno por separado. Vamos a partir entonces con los superlativos.
el grado superlativo denota la calidad en el grado más alto y como en español se usa de delante del adjetivo en la forma superlativa. Recuerde que de es un artículo que puede significar el o la, ¿verdad? Eso lo vimos en las clases al principio del curso, ya hace mucho tiempo. Y entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de la forma superlativa del adjetivo, es cuando yo me estoy refiriendo a algo que yo lo pongo por sobre los otros. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar de algo que me gusta más que los otros, cuando yo quiero darle a algo o a alguien la distinción máxima, ¿verdad? De ese adjetivo sobre los otros, de esa característica. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que alguien es más alto que otra persona. Cuando yo quiero decir que alguien es más alto que todos sus compañeros. Que alguien es más alto que todos sus compañeros de colegio, etc. Yo a esta persona o a este objeto de lo que yo estoy hablando le estoy dando la calidad del grado más alto que pueda tener. ¿Ok? Mediante vayamos viendo ejercicios, quizás también se va entendiendo de mejor forma. Y recuerden que utilizamos el adjetivo de, a excepción cuando el superlativo no necesite del artículo de. Por ejemplo, si yo tengo Juanito es el más inteligente de la clase, o Rocío es la más chistosa de su grupo de amigas, yo estoy diciendo que ellos están por sobre los otros. Los estoy exaltando, por decir así, sobre el grupo del que yo estoy hablando, por ejemplo, de la clase o de su grupo de amigas. ¿Qué pasa? En esta parte yo utilizo artículo, el más inteligente, la más chistosa. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de un grupo, por ejemplo, yo puedo decir su equipo de trabajo es el más trabajador. Por ejemplo, yo ahí también utilizo artículo, el más trabajador. Estoy diciendo que ese grupo de trabajo por sobre los otros es aquel que trabaja más. Utilizo artículo. Cuando no utilizo artículo es, por ejemplo, cuando yo digo su estudiante más inteligente es tal persona. ¿Se entiende? Ahí yo no estoy utilizando artículo porque estoy hablando de todos por igual, pero hay uno que resalta. No es que ese que resalta está por sobre los otros. No sé si se entiende muy bien. Si tiene dudas, recuerde que puede hablarme al correo y yo explico esta parte de mejor forma. Pero quedémonos básicamente y generalmente que siempre utilizamos de. Entonces, hay ciertas reglas del superlativo. Por ejemplo, si yo tengo un adjetivo largo, y luego ahí les puse, ¿verdad? Si tengo un adjetivo de más o igual a 3 sílabas, entonces lo usaré de la siguiente forma. Yo utilizo lo que dice de la oración hasta la parte que me llega el adjetivo. Entonces yo digo, por ejemplo, Juanito es the most intelligent of the class. Y the most intelligent es la parte superlativa del adjetivo, esas 3 palabras. ¿Ok? Si yo no digo ninguna de estas 3 palabras o me falta una, no estoy hablando de la forma superlativa del adjetivo. Está compuesta por estas palabras. ¿Y qué pasa cuando tengo un adjetivo corto? Yo al adjetivo corto le voy a agregar la terminación est, est. Entonces yo voy a decir the shortest o the smartest. Por ejemplo, smart también significa inteligente. Entonces yo puedo decir Juanito is the most intelligent of the class, o puedo decir Juanito is the smartest of the class. Estoy diciendo la misma cosa y estoy utilizando adjetivos distintos. Es por esto que teníamos que aprender la clasificación de los adjetivos. Bien, ahora que ya tenemos la parte superlativa, que de cierta forma es más sencilla,
Ahora pasemos a la forma comparativa. ¿Y cómo podemos comparar? Podemos comparar destacando superioridad, destacando inferioridad o destacando igualdad de uno a otro. Y la estructura en la que yo lo voy a hacer es distinta. Por ejemplo, cuando yo comparo por superioridad, estoy diciendo que uno es más que otro, ¿verdad? Cuando yo hago esto, voy a utilizar el adjetivo. Recuerden que tenemos que recordar la clasificación largo-corto y lo voy a seguir por than. Más adelante igual lo vamos a ver, ¿ok? Aquí estamos viendo las normas básicas del comparativo. Cuando yo comparo por inferioridad, utilizo conjunciones como not as, que es como no como, as significa como, y less, que es menos. Entonces yo estoy diciendo que algo no es como esta otra cosa, que algo es menos que esta otra cosa. ¿Los estoy comparando? Sí, pero uno estoy diciendo que es inferior. Y cuando yo comparo por iguales, utilizo como el adjetivo y luego como de nuevo. As, el adjetivo as. Por ejemplo, él es tan alto como su padre. ¿Ok? Entonces, vámonos a las reglas y a los ejemplos. ¿Qué voy a utilizar acá? Tal como el anterior, en vez de ahora utilizar most, que es en el fondo es la forma superlativa del adjetivo, cuando hay un adjetivo largo yo voy a utilizar more. Por ejemplo, more intelligent than, más inteligente que. Cuando yo tengo un adjetivo corto, en vez de terminar con est, voy a terminar con er. Entonces yo digo the shorter, the smarter. ¿Ok? Y aquí también puedo utilizar than, porque than significa que. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera decir, del contexto que yo le quiero dar al adjetivo, también lo utilizo. Algunos ejemplos. Juanito es más alto que su hermano. Juanito is taller than his brother. ¿Por qué utilizo taller? Porque es adjetivo corto, por lo tanto le termino el adjetivo en er. Rocío es más hermosa ahora que antes. Rocío is more beautiful now than before. Ahora, observación. Recuerde que beautiful es adjetivo largo. Yo estoy utilizando more. Y en esa frase estoy utilizando than. Sí, estoy utilizando than, pero no cerca del objetivo, del adjetivo, perdón. Lo estoy utilizando en la parte que yo estoy comparando, que es ahora versus antes, ¿verdad? Entonces yo digo ahora que antes, y ahí utilizo mi than, ¿ok? Otro, hagamos por ejemplo un ejemplo con comparativo de igualdad. Juanito es tan alto como su hermano. O sea, yo estoy diciendo que ambos tienen la misma altura. Y si bien los estoy comparando, lo estoy comparando con un adjetivo que es igual para ellos. Por lo tanto, utilizo as, adjetivo as, ¿verdad? Juanito is as tall as his brother. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo estoy utilizando la comparación de inferioridad o la comparación de igualdad, el adjetivo no va a tener modificaciones. ¿Ok? Porque si yo utilizo el adjetivo con comparaciones es como una doble comparación. Entonces yo digo que Juanito es tan alto como su hermano y ya que ninguno de los dos es más alto que el otro, utilizo el adjetivo por sí solito, por así decirlo, sin forma superlativa, sin forma comparativa. Ahora, veamos algunas normas generales para los adjetivos. Yo saqué esto de internet, se los digo al tiro, para que después no haya problema. No estoy plagiando, lo saqué porque es una forma
muy fácil de poder entenderlo ya que tiene ambas partes inmediatamente. Esto ustedes también lo pueden encontrar por internet. Hay muchas páginas gratuitas que aparte también tienen ejercicios, que sería muy bueno que se metan a investigar para poder hacer ejercicio y así aprender de mejor forma. Recuerde ahora, si usted tiene alguna duda o si necesita ayuda en algo puntual, puede escribirnos al correo y yo le responderé. Entonces, tenemos 6 normas. Una, recuerde que para adjetivos de una sílaba, o sea, adjetivos cortos, el comparativo yo le voy a agregar ER y al superlativo le voy a agregar EST. Bien, aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, fast, que es rápido. Entonces el comparativo es faster y el superlativo es fastest. 2. Para adjetivos que de una sílaba, o sea, cortos, que terminan en E, yo solamente le voy a agregar la R en comparativo o ST en superlativo, ya que por el término ya el adjetivo mismo me da la E, ¿verdad? Yo solamente le voy a agregar lo que no tiene el adjetivo. 3. Para adjetivos de una sílaba, o sea, cortos, que terminen en consonante, vocal, consonante, yo, ¿qué es lo que voy a agregar? Lo mismo, le voy a repetir la última consonante y luego voy a tener las terminaciones que me dicen la forma del adjetivo. Por ejemplo, yo utilizo el adjetivo hot, H-O-T, que es consonante, vocal, consonante. Voy a repetir esta última consonante y luego le agrego las terminaciones correspondientes. Por ejemplo, funciona también para big. Big, grande, es B-I-G, consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando yo lo utilizo, le pongo otra consonante final que sería la G. Entonces, por ejemplo, bigger me va a quedar B-I-G-G-E-R. ¿Ok? Para adjetivos de dos sílabas que terminen en Y, la Y la voy a transformar en I latina y luego le voy a agregar las terminaciones. Entonces, por ejemplo, funny, F-U-N-N-Y, que significa gracioso o chistoso, le voy a cambiar esa Y por I latina y luego le voy a añadir las terminaciones correspondientes. Y para adjetivos de dos o más sílabas, o sea, los adjetivos largos, voy a utilizar las formas comparativas o superlativas de los adjetivos largos, que ya vimos, ¿verdad? More beautiful o less beautiful en el tema del comparativo. Y los superlativos de most beautiful y the least beautiful, que the least es como the least es como el menos, por así decirlo. Yo tengo uno que es el más hermoso y uno que es el menos hermoso. Y esto es importante, que los adjetivos irregulares tienen, los adjetivos comparativos y superlativos tienen también unas excepciones a la regla, ¿verdad? Como todo en esta vida. Entonces, hay unos adjetivos que se llaman adjetivos irregulares. ¿Qué pasa con esto? Es que su adjetivo por sí solito, cuando uno lo está comparando o lo está poniendo en su forma superlativa, cambian totalmente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos de los verbos? Que habían verbos regulares, verbos irregulares, y los irregulares eran los que cambiaban completamente. Pasa algo similar con los adjetivos. Entonces yo tengo, por ejemplo, el adjetivo good, que significa bueno, que cuando yo lo comparo por el más bueno o mejor, este es better, y cuando yo hablo de su forma superlativa, este es best. Por eso se habla, por ejemplo, cuando dicen you're the best, tú eres el mejor o tú eres la mejor, no están usando goodest, ¿verdad? Están usando su forma superlativa. Y la forma superlativa del adjetivo good es best. Tenemos también, por ejemplo, bad, que el comparativo es worst y el superlativo es worst. Y yo puedo decir, por ejemplo, eso fue lo peor que me pasó. That is the worst thing that ever happened to me.
yo ahí no utilizo baddest, utilizo worst. Por ejemplo, tengo far, que es lejos, como en Shrek cuando hablan del mundo far, far away, ese es muy, muy lejos. Y su forma comparativa es farther y su superlativo es farthest. Entonces yo cuando quiero hablar de un país que es el más lejos de todos, yo no digo farthest, ¿verdad? Yo digo farthest. ¿Ok? Esto es netamente memoria, no es algo que se explique del porqué, de la raíz de la palabra. Es netamente memoria, tal como los verbos que tenemos que empezar a aprendernos y empezar a reconocer ya cuáles son regulares e irregulares. Con los adjetivos pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra clase 6. Los espero para la próxima clase. Recuerde que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, pueden enviarme un mail. Muchas gracias, que estén muy bien.